Hola, hola. Bueno, está un poco bajito, pero bueno. Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Le reparte Ana, como siempre, toda la documentación para que esté a su disposición en los asuntos del orden del día, lo que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Me acompaña la consejera de Industria, Comercio y Turismo con motivo del primer punto de lo que tienen ustedes en la documentación, que es la aprobación de la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León, y tendrá ya la ocasión luego de detallar este punto, y con ese motivo también ella les comentará los aspectos relativos a su consejería en el apartado correspondiente y que yo ahora pues no relato. Yendo, por tanto, al resto de las cuestiones y por ser breve, se ha aprobado el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de Castilla y León para el año 2025. Prevé 12 auditorías en 3 áreas objetos de evaluación, todas ellas relacionadas con la Administración autonómica. El objetivo es evaluar los procesos, actividades, recursos humanos y materiales para lograr una mayor calidad en los servicios públicos de Castilla y León y una mayor eficiencia en la utilización de estos recursos. Los 3 ámbitos son la función pública, los fondos europeos agrícolas y la evaluación de planes, programas y actuaciones públicas. Destinamos 2,8 millones de euros a un total de 3 empresas que se declaran de especial interés para planes de I+D+I. Hemos ya también detallado otros en los días precedentes. Ayer también conocíamos importantes datos en materia de I+D que sigue situando a Castilla y León en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas, y la inversión total de estas empresas asciende a casi 15 millones de euros. Son, en primer lugar, Azucarera Iberia, que recibirá 1,1 millón de euros para una inversión de 5,5 millones de euros, y sus planes estratégicos tienen que ver con el ámbito de la innovación en la remolacha azucarera, tanto en el tema de plagas como en la adaptación al cambio climático. Azucarera tiene 5 plantas en España, de ellas 4 son en Castilla y León, en Toro, Benavente, La Bañeza y Miranda de Ebro. Nissan Motor Ibérica, que recibe una subvención de 929.000 euros para una inversión total de 4,9 millones de euros. El total de la inversión de Nissan, fuera ya de la I+D, hasta el año 2026 va a ascender a 55 millones de euros, de los cuales también la Junta colaboró en el edificio que ahora ocupa. Las actuaciones tienen que ver con inversiones en digitalización, automatización de procesos, pero también en la economía circular y en el nuevo negocio de reacondicionamiento de vehículos que tiene tanto futuro. Actualmente Nissan tiene en Ávila un total de 472 empleos. Tiene más empleos que cuando llevamos a cabo el apoyo al nuevo proyecto de autopartes y de reacondicionamiento de vehículos que ustedes también conocen. Y, por último, una subvención a Michelin por un importe de 740.000 euros para una inversión total de 4,6 millones de euros. El objetivo es todo lo que tiene que ver con los neumáticos de uso agrícola, partículas en caliente, neumáticos gigantes y reducción del uso de combustible. Tiene 2 plantas en Castilla y León Michelin, que está en Aranda de Duero, y en Valladolid, 3.200 puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Como les digo, la consejera relatará los asuntos de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Y siguiendo ya con lo que tienen ustedes en la documentación, 3,3 millones de euros para tratamientos selvícolas preventivos de incendios y otras mejoras en el medio natural. Hablamos de 955 hectáreas y 16 municipios de Burgos pertenecientes a las comarcas forestales de Espinosa de los Monteros y Villarcayo. 400.000 euros para las nuevas instalaciones del Centro de Recuperación de Animales Silvestres para la reintroducción del lince ibérico. Se financia con fondos de la Unión Europea y se va a construir un módulo de boxes formado por 8 zonas iguales divididas en 3 recintos. Un box para la estancia de los ejemplares de lince, con una antesala para acceso y control de personal especialista y un patio para el movimiento libre del lince. Tienen ustedes toda la documentación. El objetivo es albergar temporalmente los ejemplares de lince procedentes de traslocaciones desde otros territorios, así como aquellos que por cualquier circunstancia presentan problemas físicos y requieren su captura para realizar tratamientos veterinarios que necesiten posteriormente su reintroducción una vez recuperados. Como saben ustedes, el primer lugar donde el lince ibérico se va a reintroducir
es en la comarca del Cerrato Palentino. O 90.000 euros para habilitar un solar para construir una vivienda joven en Carracedelo, León. Es llevar a cabo la demolición de la construcción de la existente con el fin de destinar el solar resultante a la construcción de la vivienda joven y dotar al municipio de soluciones de vivienda asequible para estabilizar e incrementar la población joven. 18 millones de euros es lo que se alcanza, una vez que ponemos estos dos adicionales, de inversión para la bonificación del 25% de los abonos del tren para viajeros recurrentes. Son 2 millones de euros adicionales que se ponen encima de la mesa. De esta forma, en este año, la aportación total supera los 8 millones de euros. Inicialmente se pensaba que el coste total de este convenio que se firmó con Renfe iba a ser de 9,6 millones de euros. Se firmó el 2 de diciembre del año 22 y hoy vemos que el coste asciende a 18 millones de euros, que hemos tenido que poner esta cantidad adicional como consecuencia del éxito que ha tenido el programa. El éxito se refleja, por ejemplo, que hasta el mes de agosto ya se contabilizaban en este año 131.000 bonos subvencionados, que es un gran incremento respecto al mismo periodo del año anterior, del año 2023, donde apenas alcanzaron los 80.000. Nos hemos pasado hasta agosto de 80.000 a 131.000 bonos. A partir del 1 de enero hay algunas novedades. El primero de ellos, lógicamente, es para garantizar el usuario recurrente. Es que se busca que esta bonificación del 25% del coste se aplica a los ciudadanos que hayan formalizado al menos el 60% del total de viajes de los títulos de transporte que han adquirido de estos bonos, para garantizar, lógicamente, que se destina a viajeros recurrentes. Y una novedad importante para Soria y Ávila, que son, como ustedes conocen, las dos únicas provincias que carecen a día de hoy de altas prestaciones ferroviarias y, por tanto, no se beneficiaban de ese servicio. Nuestra intención es que, en el caso de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cancele los actuales descuentos, que lógicamente supone la gratuidad del servicio, el Gobierno de Castilla y León se compromete a extender las bonificaciones que tiene implantadas para la alta velocidad también para las líneas de media distancia convencional a estas dos provincias por carecer de transporte de alta velocidad. Creo que lo he explicado bien dentro de la complejidad. Por un lado, lo que hacemos es que los servicios de altas prestaciones, alta velocidad, que fueran obligación de servicio público, para garantizar su utilización por viajeros recurrentes, al menos tienen que usarse el 60% de los bonos que se adquieren, y en el caso de las dos provincias que no tienen este servicio, nosotros nos comprometemos para que, en el caso de que el Ministerio, a final de este año, que es cuando finaliza el plan, no lo prorrogue, pues garantizar que ese 25% también se extiende para la media distancia y larga distancia en el caso de estas dos provincias que no tienen alta velocidad, pero que, lógicamente, no queremos que estén excluidos de estos apoyos de la Junta de Castilla y León. Para humanización de travesías se destinan 9 millones de euros. Esto va a llegar a 30 municipios y se financian con fondos de la nueva generación. Las obras consisten en instalar nuevas marquesinas, adecuar las ya existentes, renovar el acerado y la construcción de uno nuevo donde sea necesario, la reposición del mobiliario urbano y de los servicios existentes, la colocación de pasos de peatones, reductores de velocidad y radares pedagógicos, la reordenación del tráfico en los accesos a travesías o el fresado de la calzada y la extensión del aglomerado asfáltico. La relación de provincias y el importe donde se hacen estas actuaciones lo tienen ustedes en la documentación distribuida por provincias y citamos cada uno de los municipios, y en la documentación tienen ustedes el importe global distribuido para cada una de las provincias de las actuaciones en humanización de travesía, con este concepto que les he descrito. 2 millones para mejorar la seguridad de la carretera que va desde Sala de los Infantes en Burgos hasta el límite de la provincia con La Rioja. Las obras constan de la instalación de una barrera de seguridad, la colocación de la señalización vertical, el pintado de las marcas viales, la colocación de protectores y una renovación del firme. 1,6 millones de euros para gestionar la digitalización de la red de transportes de carreteras autonómicas. Saben ustedes que tenemos el mayor tramo de carreteras autonómicas de toda España, 11.500 kilómetros, es la más extensa de toda la nación. Y nuestro objetivo es facilitar la creación de una plataforma digital para gestionar toda la información relativa a esta red de carreteras. La Junta concede 1 millón de euros al Centro de Supercomputación de Castilla y León, Scaile, para la renovación y potenciación de sus instalaciones. El centro está ubicado en León
es adquirir una nueva infraestructura y la actualización del supercomputador Caléndula. Se mejoran las instalaciones necesarias de computación y las infraestructuras asociadas al nodo para el desarrollo asociado a la tecnología cuántica. 400.000 euros para la reparación del puente de piedra sobre el río Arlanza en Covarrubias, Burgos. Se trata de reparar el puente, la limpieza y saneado de las superficies de piedra y su impermeabilización. En relación con el puerto seco y centro logístico en el polígono industrial de Prado del Hoyo en Segovia, se realiza por parte de la Junta de Castilla y León una aportación cuyo objetivo es articular un proyecto de colaboración público-privada para promover el desarrollo de este centro logístico que les he señalado, con conexión ferroviaria, creando así infraestructuras de transporte alternativo al de carretera sostenible, además desde el punto de vista medioambiental. 17 millones de euros es lo que se destina a incrementar las cuantías del complemento de atención continuada en el SACIL. El pago de esta mejora se realizará de manera retroactiva desde el 1 de junio de 2023. El aumento de la cuantía de este complemento es en relación con las guardias de presencia física y en los servicios sanitarios de nuestra comunidad autónoma. Un importe muy importante que trata de reconocer el papel que tienen los profesionales sanitarios en la prestación del servicio en Castilla y León. 12 millones de euros para los servicios sanitarios prestados por el Centro Padre Benito Meni en Valladolid. Se destina a financiar los servicios sanitarios sin ánimo de lucro prestados por este centro sanitario y que están vinculados a la red asistencial de utilización pública. El acuerdo prevé un total de 97 plazas hospitalarias y un total de casi 32.000 estancias anuales. Es un convenio que prevé la financiación de estos servicios sanitarios, en concreto 45 plazas para cuidados subagudos y de rehabilitación, 12 plazas para cuidados paliativos, 10 plazas para convalecencia psiquiátrica de media y larga estancia, 15 para la unidad de larga estancia, 5 para neurorehabilitación y 10 para el hospital de día de trastornos relacionados con la conducta alimentaria. 786.000 euros para la climatización del Centro de Salud Pisuerga de Valladolid, con una aportación que les he descrito. Está ubicado en Arroyo de la Encomienda. 267.000 euros para dotar un nuevo escáner de campo claro al Hospital Santa Bárbara de Soria. El escáner va a permitir la digitalización de las muestras de anatomía patológica que permitan la mejora de los procesos de diagnóstico mediante el trabajo colaborativo en red y la utilización de nuevas herramientas, entre las cuales está la inteligencia artificial. 600.000 euros para varias entidades sin ánimo de lucro para proyectos innovadores y la adquisición de equipamiento tecnológico en el campo de los servicios sociales. Se beneficia especialmente la Aldehuela en Zamora, que saben ustedes que es uno de los ámbitos de actuación dentro del protocolo que tenemos en marcha en Zamora, aquí desde el punto de vista de la innovación social, el I+D. Se trata de crear hogares más seguros, incluye actuaciones a realizar en el ámbito de las ONGs y localizaciones que tienen ustedes en la documentación: Ávila, Bierzo, León, Burgos, San Cebrián, con las fundaciones que tienen ustedes descritas y específicamente con la Asociación Clúster Soluciones Innovadoras para Vida Independiente SIVI, que organiza el laboratorio Living Lab, que está en el hub La Aldehuela en Zamora, que además tiene correlación con el aspecto de desarrollo que Zamora se va configurando desde el punto de vista de la dependencia para el conjunto de la comunidad. 1 millón de euros a las exposiciones Gregorio Fernández y Martínez Montañés, tanto para el nuevo arte de hacer imágenes y para Venga tu Reino. Aquí recordamos que es visitable ya esta exposición, que realmente merece la pena. La ayuda que se otorga es a la Fundación de las Edades del Hombre, que es quien lo gestiona, y va a estar disponible esta instalación desde el 29 de noviembre hasta el 28 de enero. Perdón. No, esa fue la que se celebró. La otra creo que está hasta marzo. Perdón, sí. Hasta el 2 de marzo de 2025 va a estar disponible la exposición que les he señalado. Está en la Catedral de Valladolid y realmente animamos a todo aquel que lo desee, lo pueda visitar y especialmente, lógicamente, también las personas de fuera de nuestra comunidad. 150.000 euros para la actividad del Palacio de Congresos de Salamanca, de Castilla y León, en Salamanca. El turismo de reuniones y de congresos se ha venido configurando en los últimos años como un elemento clave para afrontar la diversificación del modelo del turismo de Castilla y León
Y lo mismo está ocurriendo con otros turismos como el idiomático, y esto nos anima a crear este producto turístico orientado al aprendizaje del español y también a todo lo que tiene que ver con la realización de ferias, congresos y exposiciones. 130.000 euros para el desarrollo de la segunda edición del máster sobre gestión avanzada del patrimonio cultural. Cada día más hay que profesionalizar esta actividad. Castilla y León es una referencia de liderazgo dentro de España en el ámbito del patrimonio cultural. Son 130.000 euros los que se destinan a este máster, que en su primera edición fue especialmente útil porque pues sirvió para la mejora de la formación y cualificación en el sector y consolidar esta posición de liderazgo que tiene nuestra comunidad. Tienen ustedes las 3 ejes principales de actividad del máster: la gestión del patrimonio cultural, la creación de nuevos modelos de entes y asociaciones de gestión y las actuaciones de difusión y puesta en valor que tomen como punto de apoyo la gestión digital del patrimonio y las nuevas tecnologías. 78.000 euros para el funcionamiento y la realización de actividades culturales y formativas de la Fundación Miguel Delibes. Destaca entre las exposiciones la recientemente inaugurada Ángeles y el equilibrio de Miguel Delibes. 60.600 euros para intervenciones de ampliación del espacio de visita del Castillo de Montemayor del Río, en Salamanca. Se trata con ello de realizar actuaciones urgentes en el castillo, la impermeabilización de la cubierta y la habilitación de espacios interiores en condiciones de seguridad. Y esto es todo lo que quería señalarles, a expensas, lógicamente, de que la consejera relatará los temas que ella lleva directamente y, muy específicamente, el primer punto de la documentación, que es lo que justifica, y no haría falta justificación, pero lo que determina también que pueda dar lugar a esa explicación en relación con la estrategia del comercio minorista y rural. Siempre es un placer que estés aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, portavoz. Buenos días a todos. Esta mañana el Consejo de Gobierno ha aprobado la estrategia de comercio minorista y rural de Castilla y León 2024-2027. Hay que tener en cuenta que el comercio en nuestra comunidad autónoma es el motor económico y social de primer orden en nuestra comunidad. Este comercio representa casi el 14% de nuestras empresas, un 13,80%, y tiene una función decisiva en el ámbito del empleo y de la población y, sobre todo, en el ámbito del desarrollo rural. Pero en este momento el comercio enfrenta importantes retos, fundamentalmente el pequeño comercio de proximidad y el comercio rural, y a esos retos pretende dar respuesta precisamente esta estrategia a través de proteger y fortalecer el sector comercial. Esta estrategia define, planifica y coordina todas las actuaciones con impacto en el sector comercial. Han colaborado distintas consejerías también en su elaboración. Contiene 61 medidas y 6 ejes que implican un presupuesto global que supera los 122 millones de euros durante el periodo de vigencia hasta el 2027. El plan se ha elaborado con la colaboración del propio sector comercial, con las entidades locales, y es un documento que contiene un análisis riguroso del sector en el que se recogen los principales retos que afronta el comercio minorista de proximidad: la atomización, la falta de capacidad financiera, la falta de relevo generacional, etcétera. Problemas que asumen los comercios y que se agravan con situaciones excepcionales coyunturales en la falta de gasto, quizá, por parte de los consumidores, o por los nuevos hábitos de consumo que inciden directamente. La pérdida del comercio de proximidad es generalizada en toda España. Esta estrategia contiene ese análisis pormenorizado del sector y también una monitorización permanente durante la vigencia de esta estrategia, y contiene 6 ejes que resumiré muy brevemente, pero indicar la importancia de los 6 ejes que recoge la estrategia. El primer eje va dirigido a la protección del comercio minorista desde el punto de vista, sobre todo, jurídico e institucional. Desde el punto de vista jurídico, esta estrategia contempla la modernización del Decreto 82/2006, que es el que desarrolla la Ley de Comercio de Castilla y León. Actualiza cuestiones importantes en materia de horarios comerciales o sobre la regulación de las distintas actividades de venta. Y también hace algo muy importante en este punto, que es el reconocimiento de determinados servicios de proximidad, considerándolos también comercio y, por tanto, objeto de protección específica. Y desde el punto de vista institucional, esta estrategia incide en la potenciación de la red de agentes de comercio interior y también en la potenciación de la red cameral, de las cámaras de comercio. Este primer eje contempla una inversión de 7,6 millones de euros. El segundo eje, con una inversión de 12,6 millones de euros, hace referencia
referencia a la formación y a la cultura comercial, buscando esa concienciación de la importancia del comercio en nuestra sociedad, pero también la mayor profesionalización del capital humano que opera dentro del sector comercial. En este sentido, en este eje se prevén campañas de sensibilización, campañas de promoción, medidas de apoyo a la mejora de la imagen. Incide especialmente en los jóvenes, que son el colectivo que más se está alejando del comercio físico, de tal forma que se utilizarán los medios que los jóvenes utilizan habitualmente para consumir, redes sociales, para potenciar, concienciarles de la sostenibilidad de nuestro pequeño comercio. También en este eje se consolida la base de datos de establecimientos comerciales de Castilla y León. Se prevé la creación dentro de este eje del Observatorio de Comercio de Castilla y León y también la creación del primer Congreso de Comercio Minorista de Proximidad en nuestra comunidad autónoma. Además, este eje contempla también un ámbito importante en el ámbito de la formación, con un plan específico de formación en el ámbito del comercio que se asienta sobre 3 patas: formación reglada a través de la formación profesional de la Consejería de Cultura, la formación a través del propio Servicio Público de Empleo del ECIL y también una formación específica a través de la Dirección General de Comercio en colaboración con las asociaciones de comerciantes de las distintas provincias. El tercer eje es modernización, digitalización e innovación del comercio minorista. El presupuesto de este eje supera los 15 millones de euros y, aunque se ha trabajado en los últimos años mucho por parte de la Junta de Castilla y León en este ámbito de la modernización del comercio, se incluyen nuevas medidas también que van a incentivar este ámbito. Incentivos a proyectos I+D+I en el ámbito comercial, o también los incentivos dirigidos a la promoción del comercio verde, más respetuoso con el medio ambiente, líneas específicas que fomenten el comercio sostenible, dirigidas a combatir, por ejemplo, el desperdicio alimentario o una mejora en la gestión de los residuos, de los envases, etcétera. El eje que tiene mayor presupuesto económico es el eje número 4, fomento de la demanda del comercio minorista de proximidad, presupuestado 55,7 millones de euros en este eje y busca fundamentalmente la reactivación del sector comercial, el apoyo a las empresas y, sobre todo, el apoyo al consumo para favorecer el desarrollo empresarial en el ámbito del comercio. Además, en este eje es destacable la colaboración que se hace con las entidades locales. Se contemplan dentro de este eje cuestiones como los bonos al consumo, las ferias comerciales, las campañas de promoción o apoyos singulares específicos a entornos urbanos y mercados. También destacar aquí la línea de apoyo a los mercados excelentes de Castilla y León, con una línea específica dirigida a pequeñas inversiones en las entidades gestoras de los mercados municipales. El eje número 5 va dirigido al impulso del emprendimiento comercial, medidas de apoyo al emprendimiento tanto para la inversión como para la formación. Muy importante también el apoyo fiscal, incentivos fiscales en la adquisición de bienes inmuebles que se dediquen al sector comercial, con una especial incidencia en aquellos comercios que se instalen en el medio rural. También el abono de las cuotas de la seguridad social a los emprendedores, apoyo en el relevo generacional, apoyo al empleo estable y iniciativas también muy destacables aquellas que promuevan sinergias con otros sectores como pueden ser el turismo, la artesanía, la moda, el ocio, etcétera. Y en este eje, por último, se contempla también algo muy importante, que es la plataforma que sirva de base para promover el traspaso de establecimientos a nuevos emprendedores. Este eje tiene una inversión de 7,2 millones de euros. Y el último eje, el eje número 6, es un plan específico de apoyo al comercio rural. Las dificultades que asume el pequeño comercio afectan de un modo mayor cuando hablamos en el medio rural. En Castilla y León hay que recordar que existen 939 municipios sin ningún establecimiento físico comercial y 556 con tan solo 1 o 2 negocios dedicados a la actividad comercial. Se ha producido una pérdida de comercios en el ámbito rural y por eso este ámbito requiere un esfuerzo adicional dentro de la estrategia, por la importancia que además tiene el comercio rural en nuestra comunidad autónoma. Se prevé para ello un apoyo directo a este comercio con 22,7 millones de euros con el fin de frenar la pérdida de actividad comercial en el ámbito rural. Además, se detecta dentro del propio estudio que el comercio rural, una de las principales causas de la pérdida, es precisamente la evolución demográfica y que el mayor dinamismo se concentra en las cabeceras de comarca, zonas turísticas y entornos de grandes núcleos de población.
Se prevé también aquí la creación de un informe, la elaboración de un informe sobre el terreno que establezca no solo las carencias, sino sobre todo y fundamentalmente las soluciones para apoyar al comercio rural. Este informe estará finalizado en los primeros meses de 2025 con el fin de adaptar y reforzar las medidas en este ámbito. El fin último de este informe es que no siga aumentando el número de municipios sin comercio, es decir, retener el comercio actual. Y se contemplan medidas específicas y concretas como promover la comercialización entre la propia población, garantizar el abastecimiento con medidas para favorecer el consumo y la venta ambulante también en nuestros municipios, incentivos al relevo generacional. Y junto con el apoyo económico también se prevén medidas transversales, como pueden ser el transporte a la demanda o el apoyo a los centros de ocio y convivencia. También se prevé una línea específica de apoyo a través de las diputaciones provinciales y los grupos de acción local. Y también se prevé en este eje la actualización y mejora del estudio sobre el comercio rural en Castilla y León. Finalmente, esta estrategia también contiene medidas respecto a la ejecución, al seguimiento y a la propia financiación a fin de garantizar la ejecución de las medidas que contempla la propia estrategia. Y en otro orden de cosas y el resto de asuntos que también tienen relación con las competencias de esta consejería y de forma más breve les paso a comentar. En primer lugar, se ha apoyado económicamente con casi medio millón de euros a través de una subvención directa un proyecto que se denomina Polea Lab, que se hace a la Asociación Digital Innovation Hub Industry 4.0, DIBU, en Burgos. Esta subvención va dirigida a la constitución de un laboratorio específico para apoyar a las empresas en los procesos de digitalización. Nuestras empresas requieren que se le lleve a cabo un apoyo concreto en algunos aspectos, como puede ser la industria 4.0 o el 5G industrial. En este caso, a través de proyectos específicos dirigidos a la robótica colaborativa, al uso de exoesqueletos, y se hace a través de esta asociación Digital Innovation Hub. El Polea Hub lleva fundamentalmente dos ámbitos de actuación, que son la aplicación de tecnologías avanzadas a la digitalización, inteligencia artificial, redes 5G, robótica industrial, etcétera. Y, por otro lado, la fabricación avanzada, que es la incorporación de la inteligencia y la sostenibilidad en los procesos de producción de las empresas. Como decía, casi 500.000 euros, 488.400 euros, y a través de ese laboratorio de carácter industrial y tecnológico. Por otra parte, también se ha aprobado en el Consejo de Gobierno una aportación dineraria dirigida a la institución ferial de Castilla y León, al consorcio, que, como saben, en este consorcio participamos distintas administraciones, la Comunidad de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial de Valladolid y también la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid. Conforme a las aportaciones que corresponden a las distintas entidades consorciadas, la Junta de Castilla y León aporta con este acuerdo 316.235 euros para la entidad ferial. Y, por último, y también relacionado con el ámbito de comercio, se ha aprobado también esta mañana una ayuda, una aportación económica de 89.750 euros, casi 90.000 euros, dirigidos al ámbito del comercio para dos actuaciones concretas que se desarrollarán a través de la Confederación de Comercio, a través de Conferco, dirigidas, por un lado, una actuación concreta, y se la citaba yo en el ámbito de la propia estrategia, ya se contempla esta actuación, que es la celebración de un congreso de comercio en Castilla y León. Es la primera vez que se celebrará este comercio, que estará a cargo de Conferco, que se pretende realizar en el primer semestre del próximo año 2025, evidentemente de cara a visibilizar la importancia del comercio, fundamentalmente el comercio local, y mentalizar de la relevancia que tiene el comercio en nuestra economía y en nuestra sociedad. Y la segunda parte de la actuación que financia esta actuación, que también se desarrolla por Conferco y en colaboración con la Cátedra de Comercio, es la creación del Observatorio de Comercio de Castilla y León. Es imprescindible contar con datos fiables y correctos de la situación del comercio en nuestra comunidad autónoma, y a través de este Observatorio del Comercio de Castilla y León podremos tener un informe anual que nos dé la evolución del sector comercial, teniendo en cuenta la movilidad que este sector empresarial sufre. Este observatorio nos va a dar el dato anualmente de forma fija. Se prevé que también este observatorio esté creado en el primer trimestre del año 2025 y, como digo, prácticamente 90.000 euros para estas dos actuaciones a desarrollar a través de Conferco. Por mi parte, nada más, portavoz. Pues ahora damos la ocasión de que todos ustedes puedan intervenir en lo que deseen. ¿Qué tal? Sí. Buenos días. Buenos Tenía días. dos cuestiones.
Sobre los acuerdos aprobados hoy, me gustaría saber si estas ayudas de casi 3 millones de euros destinadas a varias empresas están sujetas a que éstas mantengan su actividad en la comunidad, o si hay algún tipo de cláusula que obligue a estas empresas a devolver estas ayudas en el caso de aplicar EREs o deslocalizaciones. Y luego, sobre la reforma de la ley contra la violencia de género anunciada por el presidente Mañueco, me gustaría saber si el texto que se va a presentar es el mismo que se aprobó en el anteproyecto en el 2022 y si esta reforma ha estado paralizada estos 2 años por el veto de sus ya socios de gobierno Vox. Gracias. ¿Se refiere usted a la ley de violencia de género? Pues el primero de los aspectos, lo que estamos hablando hoy son iniciativas de I+D+I, por tanto no son ayudas a la inversión, son ayudas a la innovación, a la investigación y al desarrollo de estos proyectos. Cuando nuestra comunidad tiene ayudas a la inversión, que no es este el caso de hoy, siempre se vincula a la necesidad de permanecer el negocio durante el plazo máximo que nos permite la normativa europea, que son 5 años en nuestra comunidad autónoma, y en caso inverso se obligaría a la retroacción de las ayudas. En el caso de ayudas de I+D+I no hay una infraestructura física que se adquiera, no hay un equipamiento. Lo que sí que hay es un conjunto de actividades de innovación, de inversión, de investigación y de desarrollo. Y aquí lo que se obliga es que el desarrollo y la investigación que se lleva a cabo por parte de la empresa luego se aplique en la práctica en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, sirva para crear empleo y riqueza en Castilla y León. Y, además, tiene un segundo objetivo, que es que mejora el conocimiento y el talento en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, son ayudas a la innovación, sabiendo que la innovación es básica para competir, para tener presencia en los mercados. Lo que estamos es facilitando a las empresas la inversión en esta innovación, pagando el personal que tenga dedicado a ese proyecto concreto de investigación, pagando los consumibles, pagando los trabajos que puedan encargar a algún centro tecnológico o alguna universidad, y el compromiso por parte de la empresa es que el éxito de esta investigación se va a desarrollar desde el punto de vista productivo en nuestra comunidad autónoma. Si no, tendría que devolver, lógicamente, las cantidades si no fuera así posteriormente. Aquí hay una serie de investigaciones, esperemos que todas tengan éxito. Las que están más próximas al mercado, cuando son empresas, suelen ser en un porcentaje alto muy exitosas, y luego el compromiso es que esto se desarrolle en nuestra comunidad y, por tanto, haya producción propia de Castilla y León con este nivel de innovación que tiene mayor presencia en el mercado, y a la vez hay un conocimiento, un know-how que se queda en nuestra comunidad autónoma, que es muy relevante. Lo segundo de los aspectos, nosotros fuimos pioneros dentro del contexto nacional en la elaboración de una norma con rango de ley en relación con la violencia de género. Lo que intentamos ahora, en relación con esta segunda fase, con esta segunda generación normativa, también es poner en Castilla y León el liderazgo nacional en la normativa de violencia de género. Hay novedades encima de la mesa que nosotros queremos incluir. Está la consideración de la violencia vicaria, que lógicamente es un elemento que nosotros vamos a incluir en esta normativa. Está el tema de la violencia digital, que es algo que no existió cuando la primera normativa y que la mayor parte de las normativas nacionales todavía no contemplan, y esta violencia digital sí nosotros la contemplamos. Es el hecho, por ejemplo, de cuando una pareja pues lo que hace es el seguimiento del móvil, de los correos electrónicos, de los WhatsApps de su pareja, y por tanto se produce esta violencia. Y luego hay un tercer nivel de violencia, que es de segundo orden, que se llama, que son hacia aquellas personas que tratan de ayudar a la víctima y que pueden ser objeto de amenazas por parte del que ejerce esa violencia de género. Por tanto, vamos a disponer de una normativa que consideramos de última generación, porque incorpora todas las novedades que se han producido desde aquella primera normativa que Castilla y León impulsó y que fue referente dentro del conjunto nacional, y ahora en esta segunda generación normativa también queremos ser referentes. Esto está ya en el Consejo Consultivo, está desde el martes en el Consejo Consultivo, lleva allí 2 días y, lógicamente, pues en cuanto concluyamos el proceso final, que tiene mucho que ver con los trabajos previos que habíamos realizado, porque ha sido muy participativo y hemos tenido en cuenta a toda la sociedad, es lo que queremos impulsar. En ningún caso, y contesto a la segunda parte de su pregunta, esto tiene que ver con ningún compromiso que nosotros hayamos retrasado en su impulso. Hemos querido comprometer esta normativa porque nosotros nos habíamos comprometido en el acuerdo de gobierno a un doble aspecto: al desarrollo de normativa en relación con la violencia machista y a un desarrollo de una nueva normativa distinta de la anterior y sin perjuicio de la anterior en relación con la violencia intrafamiliar, que son 2 cuestiones distintas. La que tenemos más avanzada es la que tiene que ver con esta violencia machista, con esta violencia de género, es la que se ha presentado ya
para el informe definitivo del Consejo Consultivo. La prueba de que estaba ya muy avanzado, muy elaborado en todos los trámites internos y de información pública es que esto es lo último que queda y, lógicamente, en cuanto el informe del Consejo Consultivo se produzca, si hubiera alguna observación, pues lo tendríamos que analizar y estudiar su inclusión y lo incorporaríamos para su aprobación definitiva como proyecto de ley sobre revisión a las Cortes de Castilla y León. Si no recuerdo mal, estas novedades que nos indica ya estaban recogidas en el anteproyecto de hace 2 años. Mi pregunta era esa, si en estos 2 años van a incluir algo nuevo. Y luego le preguntaba por el veto, porque el exvicepresidente de la Junta y líder de Vox hoy ha dicho que cuando ustedes pusieron esta reforma encima de la mesa en este tiempo que estuvieron gobernando juntos, ellos se negaron en rotundo, es decir, que sí aplicaron un veto. Bueno, como usted recordará, lo que figura en nuestro pacto de gobierno es esto que yo le he señalado. Es un pacto de gobierno que se refería claramente a nuestro compromiso firme en contra de la violencia machista y, por tanto, a reforzar todos los instrumentos contra la violencia machista, contra la violencia hacia la mujer y, además, impulsar una normativa diferente de la anterior, que no tiene nada que ver contra la anterior, que es otro tipo de violencia que existe en nuestra sociedad, que también tenemos, lógicamente, que luchar contra ella, que es la violencia intrafamiliar. Por tanto, en ningún momento podemos pensar que hacer un impulso de la lucha contra la violencia intrafamiliar supone bajar la guardia o disminuir los instrumentos que teníamos pensados en relación con la violencia machista. Prueba de ello es que el documento ha seguido trabajándose, ha seguido su trámite, lo tenemos hoy ya en el Consejo Consultivo de Castilla y León. En relación a esto que le preguntaba al compañero, no sé si tienen previsto avanzar de alguna manera con esa ley de violencia intrafamiliar, si han avanzado desde que Vox dejó el gobierno autonómico en este sentido, si tiene algún informe más. Y quería preguntarle también, en relación a los presupuestos de la comunidad para el año nuevo, si han podido ya hacer un estudio de las propuestas que les remitieron los grupos, si tienen un dictamen al respecto y si, en sentido contrario, el Gobierno ya trabaja en la prórroga presupuestaria. Pues lo primero, efectivamente, nosotros en los 2 últimos presupuestos que aprobamos y también en este anteproyecto de presupuestos incluimos una partida de 500.000 euros para violencia intrafamiliar. Y esto es algo que hemos hecho, como ustedes conocen, y es público y lo dimos a conocer. Nosotros tenemos desde hace algunos años ya en Castilla y León, incluso desde hace 3 legislaturas, un plan de violencia intrafamiliar y ahora queremos elevarlo a rango de ley, algunas disposiciones que puedan ser interesantes. Hemos venido trabajando en esa dirección y cuando, lógicamente, tengamos documentos encima de la mesa, pues haremos los últimos trámites legales y administrativos que correspondan. Teníamos mucho más avanzado la ley de violencia de género y es por lo que está enviado al Consejo Consultivo. Cuando tengamos la otra disposición, pues podremos dar un trámite paralelo desde el punto de vista normativo y de procedimiento. La segunda cuestión que usted plantea, efectivamente hemos recibido por varios grupos políticos por escrito sus peticiones. Como yo les dije en su momento, en gran medida son posiciones maximalistas, de máximos para cada uno de los grupos, donde lógicamente querrían imponer su propio modelo presupuestario. Es natural que quizá en una negociación presupuestaria uno parta en la negociación poniendo encima de la mesa una solicitud de máximo, pero yo pienso que si hacemos el esfuerzo entre todos de acercar posiciones, de acercar posturas, va a ser mucho más fácil el acuerdo. Y aprovecho su pregunta también para hacer un llamamiento a todos los grupos para que seamos capaces de buscar aquello que nos une, que seguro que lo podríamos encontrar, para intentar alcanzar un acuerdo en esa dirección, que es nuestra disposición en lo que estamos trabajando. Nosotros estamos dispuestos también a buscar el momento más adecuado y más oportuno, dadas las circunstancias por las que pueden estar atravesando cada uno de los grupos políticos. Sí, entonces, en esta semana no se ha avanzado nada en cuanto a la negociación, porque esas posiciones maximalistas también nos habló de ellas la semana pasada. No sé si se ha avanzado en algo o usted se ha puesto en contacto con algún grupo para intentar negociar algún punto y un poco qué agenda tienen y sobre la prórroga que le preguntaba a mi compañero. Sí, nosotros estamos, lógicamente, respetando, como usted sabe, la voluntad que tenemos de alcanzar un acuerdo y, por tanto, nos gustaría que cuando el acuerdo se produzca, si se produce, es cuando lo hiciéramos público. Es verdad que también somos conscientes, porque es una realidad, de que hay unos partidos políticos que tienen alguna posición o algunas circunstancias concretas específicas en este momento que pueden influir en el acuerdo parlamentario y, por tanto, nosotros también lo que queremos es esta voluntad de facilitar este acuerdo, este pacto. Vamos con la mano tendida. Conocemos las dificultades a las que pueden estar enfrentándose en este momento concreto algunos grupos políticos y, por tanto, lo que queremos también es respetar el momento que puedan atravesar
para también intentar alcanzar este acuerdo, que el acuerdo pasa necesariamente porque no todos consigamos el 100% de lo que queremos, pero todos consigamos aquello que podamos encontrar que nos une. Tenemos que ser capaces por el interés general de Castilla y León. ¿A qué partido se refiere? Pues, lógicamente, nos gustaría el más amplio de los consensos posibles y también por respeto a los partidos políticos, pues es bueno que yo no haga repaso de las circunstancias concretas de cada uno de ellos. Sí, no me queda claro cuando ha dicho que van a hacer un trámite paralelo de las leyes de violencia intrafamiliar y de género. No sé si van a refundirlo en un mismo texto, si van a presentarlo para que llegue a las Cortes en unos tiempos similares. No sé qué se refiere. No, todo lo contrario. Lo que he dicho es que nosotros tenemos dos documentos de trabajo impulsados encima de la mesa y uno de ellos estaba mucho más avanzado, que es el de violencia de género, y es el que hemos dado desarrollo, el que se ha enviado ya al Consejo Consultivo de Castilla y León, y cuando tengamos el informe del Consejo Consultivo enviaremos a las Cortes de Castilla y León. El otro se empezó algo más tarde y, por tanto, lleva más retraso, y no esperaremos a que tengamos los dos juntos, sino todo lo contrario. En el momento que tengamos el primero, para ir avanzando, lo enviaremos ya para su debate y, en su caso, su aprobación a las Cortes de Castilla y León. Por tanto, creo haber aclarado con eso su pregunta. Serán dos leyes distintas y diferentes, como así estaba previsto desde el principio de la legislatura. Por no interpretar sus palabras, ¿me puede asegurar si se refiere al PSOE cuando habla de algunos partidos políticos que atraviesan circunstancias concretas que en este momento pueden influir en la negociación? Pues me refiero a que tenemos interés por alcanzar un pacto en las Cortes de Castilla y León con los grupos parlamentarios que tienen representación, y nosotros vamos con la mano tendida para todos los grupos, pero no ignoramos las circunstancias concretas que tienen algunos de ellos. Y es bueno, para alcanzar este acuerdo, que no diga nada más que pueda perjudicar este acuerdo, al menos por mi parte. Sí, por insistir en este asunto, ¿cuál va a ser el siguiente paso que va a dar la Junta en la negociación presupuestaria, aparte de la mano tendida? Todos tenemos que dar pasos, porque, lógicamente, para alcanzar un acuerdo hace falta acercar posiciones. Nosotros estamos trabajando en poner de manifiesto que muchas de las cuestiones que se nos piden están ya incluidas en el presupuesto. El otro día, además, la consejera y yo mismo tuvimos la ocasión de reunirnos con el diálogo social, que era uno de los aspectos que algún grupo político planteaba como primero dentro de su listado de peticiones, y ellos nos insistían mucho en un elemento que nosotros nos hemos quedado con ello, que es que querían que el diálogo social no fuera moneda de cambio, y, por tanto, entendían que si se podía poner un presupuesto encima de la mesa donde hubiera una votación, una negociación, una presión o una exigencia parlamentaria con un plazo fijo y determinado, podía determinar que hubiera quien pensara que el diálogo social fuera una moneda de cambio en torno a los acuerdos parlamentarios. Y nosotros coincidimos en este caso con los agentes sociales y económicos. No queremos que el diálogo social sea moneda de cambio, no queremos que otras cuestiones sean moneda de cambio, y es por eso también que nosotros queremos dar el espacio suficiente para intentar, por un lado, persuadir que muchos de los temas que nos piden ya están en el presupuesto, en otros podemos alcanzar posiciones, y en otro pues son quizá posiciones maximalistas que entendemos como tal en las solicitudes. Nuestra voluntad de acuerdo sigue estando encima de la mesa y esperemos que se den las circunstancias adecuadas por parte de todos para que el pacto se pueda producir. El pacto sería varias partes. Lógicamente, cuando hay una mayoría parlamentaria como hay hoy en día en Castilla y León, pero no tiene mayoría absoluta para sacar los temas por sí solo, lo que nos piden los ciudadanos es dialogar. Y queremos dialogar con todos, que es lo que estamos haciendo. Sí, perdone que insiste. Dice que usted dice que todos tienen que dar pasos, pero le preguntaba por el paso, el siguiente paso por parte de la Junta. Pues seguir dialogando y seguir ofreciendo el diálogo y esperar la misma disposición que tenemos nosotros en el conjunto de los grupos políticos de Castilla y León. Preguntábamos por la prórroga, no sé si ya están trabajando en ella a la luz de las circunstancias en las que se encuentran los presupuestos. Lógicamente, nosotros es algo que tenemos que tener siempre garantizando encima de la mesa la continuidad de los servicios públicos, incluso a partir del día 1 de enero. Y, por tanto, si usted me dice que tenemos que tener previstas todas las opciones, naturalmente, esta es una administración pública, trabajamos con la voluntad de diálogo, pero también trabajamos con tener encima de la mesa todas las garantías suficientes desde el punto de vista presupuestario para que aseguremos a los ciudadanos que, sea cual sea la circunstancia, no se van a ver perjudicados o no en más de lo necesario a partir del día 1 de enero, y, por tanto, que garanticemos la prestación de los servicios públicos esenciales en Castilla y León. Esa es una garantía que sí podemos dar, que nosotros vamos a seguir garantizando la prestación de los servicios públicos en Castilla y León. Hay dos garantías que podemos dar, que es, primero, nuestra máxima disposición al diálogo,
y esto lo hemos demostrado poniendo encima de la mesa un buen documento, un documento que creemos que es positivo para los ciudadanos de Castilla y León, reuniéndonos sin exclusiones con todos los grupos políticos, haciéndolo de una forma abierta, hablando de lo que interesa a los ciudadanos de Castilla y León y no hablando de lo que interesa a los políticos de Castilla y León. Y, en segundo lugar, pues estableciendo todos los instrumentos posibles para asegurar que, sea cual sea el resultado de este diálogo, nosotros vamos a ser capaces de garantizar los servicios públicos a partir del día 1 de enero. Sobre la primera pregunta que le hacía, quería preguntarle cómo evalúa o acredita la Junta que estas ayudas que reciben las empresas realmente las destinan a este fin de I+D+I. O sea, ¿hay algún mecanismo o control por parte de la Junta para acreditar que esto realmente cumple con el destino que tiene este dinero? Sí, naturalmente. Además, en la mayor parte de estos casos son las que vienen al Consejo de Gobierno, grandes empresas que hacen I+D+I, son empresas fiables, que tienen experiencia en la materia, que tienen también compromiso con esta tierra de muchos años, como es el caso. Nos tienen que presentar a los efectos las facturas correspondientes. Cuando hablamos de personal investigador que hace tareas, pues lógicamente el alta en seguridad social y el pago de las nóminas. Cuando hablamos del material fungible que se emplea en la investigación, pues las facturas correspondientes. Y cuando hablamos de acuerdos a los que se llegan con centros tecnológicos o con departamentos universitarios de investigación, pues lógicamente los contratos y las facturas de esas colaboraciones. Esta es la cantidad que os toca como subvención. Luego las justificaciones pueden no alcanzar esta cifra y ser finalmente algo menores. Y luego hay una posterior visibilización de asegurarnos de que esta investigación, cuando ha tenido éxito, lo que aquí se desarrolla pues se produce en nuestra comunidad autónoma. Aquí le relatamos con transparencia también en la nota de prensa qué es lo que quieren investigar. Si esto alcanza un éxito, el desarrollo productivo de esos productos se van a hacer en Castilla y León y, por tanto, Castilla y León va a tener, en algunos casos, materias que tienen Castilla y León, no tienen otras comunidades autónomas. El resultado, además, es el que ustedes conocen. Castilla y León es una comunidad autónoma que está entre las mejores de España en materia de I+D+I, entre las 5 mejores, tanto en términos de I+D+I por habitante como I+D+I por PIB, y que además una gran parte de esta investigación, desarrollo e innovación que hace en Castilla y León se hace a través de las empresas, que este es un elemento diferencial también de Castilla y León, no solamente que estamos en el nivel más alto de investigación junto con Madrid, Cataluña y las 2 comunidades forales de España, sino que además el peso aquí del sector público es menos relevante en relación con el sector privado. Y el papel de liderazgo de estas investigaciones se produce a través de las empresas. Luego, esto permite que nuestras empresas sean competitivas y que tengamos un peso del sector industrial mayor y que nuestras exportaciones sean más altas que la del conjunto nacional y tengamos más presencia en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque hacemos productos buenos, productos innovadores y productos en buenas condiciones de posición en el mercado, y esto es lo que también luego tiene estos resultados. Al final, lo que estamos haciendo aquí es construir futuro. Y construir futuro es hacer que nuestras empresas innoven, nuestras empresas lleven a cabo estos procesos, porque está demostrado 2 cosas a través de la innovación. Primero, que aquellas empresas que innovan duran más tiempo en el mercado y, por tanto, las empresas que innovan tienen más permanencia en el mercado que aquellas que no innovan. Ese es un elemento positivo y cierto, y esto hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Y, en segundo lugar, que aquellas empresas que innovan crecen más rápido que aquellas que no innovan. Y si las empresas de Castilla y León crecen más rápido y tienen permanencia en el mercado de muchos años, es en gran parte por estos procesos de innovación. Son empresas que llevan con nosotros muchísimos años, que esperamos que sigan con nosotros otros muchísimos años. Quien invierte en Castilla y León rara vez se arrepiente y, en general, lo que hace es volver a reincidir en ese compromiso con nuestra tierra. Y traemos 3 muy importantes empresas que tienen sus principales unidades productivas en nuestra tierra. Las tres de las fábricas que tiene Michelin en Castilla y León, pues 2 fábricas las tiene en Castilla y León. La sede social de Michelin España y Portugal está en Castilla y León. El caso de Nissan, de las 2 fábricas que quedan en España, una vez que se cerró la del Puerto Franco en Barcelona, pues esta es la más importante de todas ellas y está en Castilla y León. Y en el caso de azucarera, de las 5 fábricas que tiene azucareras en España, de las 5, 4 están en Castilla y León, en Toro, en Benavente, en La Bañeza y en Miranda de Ebro.
Sí, sobre los pasos a seguir en la negociación presupuestaria, usted habla de que hay que seguir dialogando. No sé si tiene previsto la Junta abrir una segunda ronda de contactos las próximas semanas, por ejemplo, o la siguiente. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es actuar con muchísimo nivel de transparencia, además invitando a todo el mundo, que eso creo que es muy distinto de lo que vemos quizá en el ámbito nacional. En el ámbito nacional ustedes verán algunas diferencias respecto de lo que estamos haciendo nosotros y nosotros preferimos, como es natural, lo nuestro. Primero, ¿qué hemos hecho nosotros? Convocar a todos los partidos políticos sin exclusión. Aquí en Castilla y León no hemos excluido a nadie de la negociación y hemos invitado a todos a poder colaborar y negociar. No se ha excluido a nadie. No hay, en este caso, unos socios preferentes del Gobierno de Castilla y León. Nuestros socios preferentes son los ciudadanos de Castilla y León y, por lo tanto, nos gustaría intentar llegar a acuerdos con la mayor parte de apoyo parlamentario posible. En segundo lugar, lo hacemos con transparencia. Y las reuniones se producen y decimos cuándo y cómo se producen y damos cuenta de ellos y también los partidos políticos están dando cuenta de esas reuniones. Tercero, las reuniones se están produciendo siempre con el interés general de Castilla y León. A mí nadie en ninguna reunión me ha pedido a cambio de un apoyo parlamentario la amnistía de ningún político. Aquí estamos hablando de los problemas reales de las personas de Castilla y León a cambio de un apoyo presupuestario y de un acuerdo presupuestario. Y, por último, las negociaciones y las conversaciones se están realizando en Castilla y León. No se realizan ni en Waterloo, no se realizan en Ginebra, se realizan en nuestra comunidad autónoma con los problemas de nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que esa es la fórmula que tenemos que hacer. Me preguntaba usted no por el fondo, sino por el modelo. Este es nuestro modelo. Hablar con todos, hablar de los problemas de Castilla y León, hablar sin exclusiones, hablar pensando en los intereses generales de los ciudadanos y no en los intereses concretos de los políticos, hacerlo con transparencia para que todo el mundo pueda decir lo que se está negociando y cómo, y hacerlo, además, en España y dentro de Castilla y León en este caso concreto. Digo esto porque habrán visto ustedes la semana pasada que a última hora y en un proceso de negociación que no ha sido suficientemente bien explicado, lo que se hace es acordar que a efectos de repartos territoriales de algunos de los nuevos impuestos que se crean, el modelo y el criterio de reparto territorial es el PIB de cada comunidad autónoma. Ese es un criterio muy perjudicial para nuestra comunidad autónoma. Es un pago de un precio político a unos partidos separatistas a cambio de un apoyo a una subida de impuestos, porque luego esos recursos se van a distribuir en el territorio en función del PIB de cada territorio, pero no dando más al que menos PIB tiene, sino lo que se ha acordado es dar más al que más PIB tiene. Y fíjese que en eso no se habla de tener en cuenta elementos que justifican el coste efectivo en la prestación de los servicios públicos. Ahí no han hablado de lo que cuesta prestar servicios en el territorio en función de la dispersión territorial, en función de la superficie, en función del envejecimiento. Ahí simplemente están hablando de lo que puede interesar en un momento dado a unos partidos separatistas, que es que ese reparto de recursos se haga en función de dar más al que tiene más PIB. Y nosotros somos muy contrarios a ello, porque somos partidarios de un modelo en donde se pagan impuestos en función de la capacidad económica y la capacidad contributiva y se reciben servicios en función de las necesidades y del coste en la prestación de estos servicios. ¿Qué dirían de nosotros si a cambio de un apoyo parlamentario estuviéramos aquí negociando, por ejemplo, que el reparto del presupuesto entre las provincias se realiza en función del PIB, dando más a las provincias que tienen más recursos o dando más a los barrios que tienen más recursos dentro de cada una de las capitales de provincias? Eso no va con nosotros y, por tanto, tengo que decir que ni nosotros lo hubiéramos aceptado, ni ningún partido político nos lo ha pedido durante el proceso de negociación, en parte porque estas cosas se piden solo a quien se sabe que lo puede aceptar. Sí, Soria ya se ha quejado esta misma mañana de que no han recibido ni un WhatsApp en 10 días. No sé si las conversaciones son igual de poco fluidas con el resto de formaciones. El caso concreto que usted plantea, ellos mismos eran conscientes y así lo plantearon, que se sumarían, lógicamente, al momento que tuviéramos capacidades de garantizar el apoyo del presupuesto. Y ellos, su compromiso era sumarse a un presupuesto que se iba a apoyar, que se iba a aprobar. No tanto su interés consistía en sumarse a un presupuesto que podía no llegar a aprobarse. Y en ese contexto, lógicamente, son las reuniones que hemos tenido con ellos y seguiremos teniendo el tiempo que sea necesario. Lo que sí le puedo garantizar es que los compromisos y las inversiones con Soria, con Ávila, con Zamora, con Palencia, con Segovia están absolutamente comprometidas. Y nosotros no estamos distribuyendo estas cantidades en función de apoyos parlamentarios, de pagos de precios políticos, ni en función de compromisos que no tienen nada que ver con el interés general. Nosotros no vamos a tomar la variable del PIB para distribuir los recursos dentro de nuestra comunidad autónoma. Vamos a dar más
donde más falta haga, que ese es el criterio con el que hemos elaborado este presupuesto y el que queremos seguir manteniendo. Portavoz, dos cuestiones. En relación a esto último, no sé si, después de todo lo que nos ha explicado, si descartan que sea posible traer al Consejo de Gobierno el proyecto de ley de presupuestos. Y, por otro lado, hemos conocido que se ha revocado una autorización ambiental a una planta de reciclaje de palas eólicas en Cubillos del Sil, en el Bierzo, porque creo que el impulsor del proyecto ha renunciado a ello. No sé si nos pueden explicar qué ha pasado con esta actuación industrial. Pues sobre el primero de los aspectos, nosotros no descartamos presentar el proyecto de presupuestos porque, lógicamente, no descartamos tener un pacto presupuestario y trabajamos en esa dirección y nos gustaría tenerlo y, si de nosotros depende, lo va a haber, que ese es el compromiso que tenemos encima de la mesa. Y lo segundo, usted me pide la explicación de las decisiones de una empresa concreta, de un promotor de inversiones. Nosotros siempre somos respetuosos con las empresas, con sus decisiones empresariales y, por tanto, los motivos y causas empresariales creo que lo tienen que explicar las empresas y no las administraciones públicas. Estamos muy acostumbrados a veces a que los políticos hablan en vez de las empresas. Yo creo que tenemos que ser respetuosos con las empresas y es la forma que en Castilla y León siempre nos ha hecho ir muy bien en este sentido. Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle por la situación de la planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga. Quería saber si realmente la Junta tiene previsto ampliar esta planta para seguir tratando más residuos, si eso va en contra de la ordenanza municipal de Santovenia. En fin, ¿qué nos puede decir al respecto? Cuando usted me dice si la Junta tiene previsto realizar una actuación en una planta, la planta no es de la Junta y, por tanto, siendo de un particular, son los promotores quienes tienen que llevar a cabo estas actuaciones. Nosotros sí nos corresponde, lógicamente, algunos trámites administrativos de autorizaciones y al Ayuntamiento les pueden corresponder otras. Por tanto, si se cumple o no se cumple una ordenanza municipal es algo que tendrá que ver el Ayuntamiento con su normativa. Nosotros lo que nos tiene que llamar a seguimiento es el examen de la licencia desde el punto de vista ambiental y el trámite administrativo de las autorizaciones ambientales y también, si fuera preciso, de la evaluación de impacto ambiental correspondiente. Lo que sí le puedo asegurar es que las autorizaciones administrativas que corresponda hacer a la Junta de Castilla y León se van a hacer conforme a la ley y se van a hacer profesionalmente por parte de técnicos. Nosotros no somos promotores de esa planta y nuestro único interés, por tanto, es el cumplimiento de la ley y las garantías que la ley exige desde el punto de vista de la normativa medioambiental, que es a la que tiene que someterse y es a la que a nosotros nos corresponde. ¿No hay más preguntas? Pues vamos a acercarnos a esas otras redacciones esta mañana y empezamos en Soria Noticias con Encarna Muñoz. Cuando quieras, Encarna, buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, lo siento, pero le voy a pedir, por favor, que me vuelva a explicar las bonificaciones a la alta distancia para Soria que ha anunciado durante su intervención. Y, en segundo lugar, me centro en el sector primario porque agricultores y ganaderos están pendientes de las negociaciones respecto a las ayudas para la instalación y modernización de sus explotaciones. Nos aseguran que para solicitarlas ahora mismo pues pasan por una auténtica locura porque estas ayudas incluyen requisitos cada vez más complejos. Además, insisten en que el desarrollo tecnológico será a partir de ahora fundamental para ellos. No sé si nos puede avanzar cómo van esas negociaciones y si se simplificará el procedimiento. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Voy a ver el texto concreto para podérselo explicar con más detalle. Sí, no se disculpe porque es verdad que el tema es complejo, o sea que le entiendo perfectamente porque tiene cierta complejidad y, por tanto, no tengo inconveniente y seguramente sea culpa mía el no haberlo explicado con la suficientemente claridad el tema de las subvenciones al transporte. Lo que decía es lo siguiente: nosotros pusimos en marcha, antes que todo este proceso que luego puso en marcha a nivel nacional el Gobierno, que es una serie de ayudas al transporte por ferrocarril,
En una competencia que no es nuestra, que es el transporte por ferrocarril, una serie de ayudas para viajeros recurrentes en las líneas de altas prestaciones. Y esta ayuda era del 25% del coste del bono. Y esto está en vigor. Lógicamente, todo esto se trastocó de forma muy sustancial cuando, después de la pandemia, el Gobierno ha prestado una serie de ayudas para recuperar el sector del transporte y, lógicamente, ese 25% se quedó incorporado de ayuda de la Junta de Castilla y León dentro de lo que era el debate general de la gratuidad del transporte por ferrocarril que corresponde al Gobierno y que corresponde, en este caso, a quien tiene competencias tanto en el ferrocarril e infraestructuras de Adif como en el ferrocarril, la gestión de la principal compañía que hay en España, que es Renfe. Y en aquel momento también es cierto que hay dos provincias que, por no tener estas líneas de alta velocidad, de altas prestaciones, y no es culpa de la Junta que no existan, y esas dos provincias son Ávila y Soria, pues no se podían beneficiar los viajeros recurrentes de esos bonos que dábamos a los viajeros recurrentes en las líneas de altas prestaciones. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Que sí se beneficien y, por tanto, extender esa bonificación del 25% a las líneas de media distancia de las provincias de Ávila y de Soria. Solo media distancia para Ávila y para Soria, porque el resto de las provincias actuamos sobre las altas prestaciones, sobre la alta velocidad, que sí que disponen de ello. Durante los últimos tiempos no hemos podido desarrollar esta iniciativa que teníamos en mente, que teníamos pensado como consecuencia, lógicamente, de la gratuidad de ese transporte que se puso en marcha por parte del Ministerio, pero también decimos que si esa gratuidad finalizara este año, como podría finalizar, porque a día de hoy estamos ya terminando en noviembre, no se ha garantizado la continuidad de las mismas, nosotros sí aseguramos, por dar tranquilidad a esos viajeros recurrentes, que entraríamos con una ayuda del 25%, que es la misma que otorgamos en el resto de las provincias. Esta es un poco la explicación. Por tanto, si el Gobierno decidiera dar por terminadas estas ayudas que suponen la gratuidad, nosotros, con el presupuesto autonómico, garantizaríamos un 25% de apoyo económico en el coste de los bonos de la media distancia para las provincias de Soria y de Ávila. Y esta es la idea que mantenemos. Esto, lógicamente, no sería necesario si el Gobierno prorroga la gratuidad, porque un 25% sobre algo que es gratis no tiene ningún efecto. Pero sí algo que vuelve a su precio original, y nosotros buscaríamos la fórmula para que estas dos provincias, que ya se han visto postergadas por esas inversiones en la alta velocidad que no han llegado a esas provincias, no se vean perjudicadas, porque nosotros, cuando estamos apoyando a los viajeros recurrentes de altas prestaciones, no podamos apoyar a los de estas dos provincias y, por tanto, esta es un poco la explicación que les daba. En segundo lugar, el tema de las ayudas de incorporación de agricultores y de jóvenes agricultores. Le digo que las ayudas últimas de la convocatoria se han resuelto en el mes de octubre, por tanto, en el mes pasado, que como consecuencia de las mismas el importe total de las ayudas asciende a 90 millones de euros en Castilla y León, la incorporación de 767 jóvenes agricultores y la modernización de 1.138 explotaciones. Por tanto, para todos ellos han podido cumplir las condiciones y exigencias establecidas, y entendemos que con el apoyo de la Administración y de las organizaciones agrarias somos capaces de ayudar a todos estos jóvenes agricultores a presentar su documentación y a obtener la correspondiente subvención. En todo caso, siempre a raíz de una resolución de subvenciones como esta de octubre, estamos abiertos a escuchar las propuestas que se nos planteen, a mejorar las condiciones de esta convocatoria y, si es el caso y la normativa europea lo permita, simplificar para la próxima convocatoria. Nuestro objetivo es simplificar las ayudas lo más que podamos, siempre dentro de la normativa europea. No es algo que siempre es sencillo, porque hay que garantizar también que los fondos que benefician a los agricultores sean fundamentalmente los agricultores profesionales, y también tenemos que garantizar, y algún compañero suyo hablaba de ayudas públicas, que se hace buen uso de estos recursos públicos como nos exige el conjunto de la sociedad. Y esto exige al menos una documentación mínima, pero con la ayuda de todos se está pudiendo complementar. Como le digo, se han beneficiado 767 jóvenes agricultores de la última convocatoria, la que se ha resuelto en octubre, y se han modernizado 1.138 explotaciones por un importe global de ayuda de 90 millones de euros. Pues es el momento de la intervención de Carlos Domínguez, desde Ileón. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Solo por un matiz respecto a la bonificación del 25% de los transportes ferroviarios. Si no nos equivocamos en nuestros cálculos, incorporando ahora esa ayuda
en caso de que fuera necesario no prorrogarse la estatal Soria y Ávila, seguiría quedando la provincia de León sin una bonificación de los viajes recurrentes del bono directo a Madrid, porque al no estar dentro de la obligación de servicio público, como única provincia, tampoco puede concurrir a esas ayudas directas de ese transporte de alta velocidad. No sé si esto les haría incorporar, por ejemplo, esa medida de la bonificación del 25% a los trenes de media distancia también desde la provincia de León, y no solo desde la capital leonesa, que tiene el transporte de aves, sino incluso desde Ponferrada, en una medida similar a la que incorporan ahora para Soria y para Ávila. Y respecto a los puntos a los acuerdos de hoy, me cabe una duda porque nos informan de 1 millón de euros en inversión para la actualización de instalaciones del centro de supercomputación de Caléndula en León, pero no sé en qué modo es compatible esto, modernizar o actualizar las instalaciones, cuando desde el año 2021 está comprometida la construcción de una nueva sede, de un nuevo edificio, de un nuevo armazón para el centro de supercomputación, cuyas obras, por otra parte, a pesar de haberse comprometido en 2021, ni han comenzado, ni creo ni siquiera que estén adjudicadas ahora mismo. No sé cómo encaja una inversión en instalaciones que, por otra parte, se van a construir, a menos si se cumple el compromiso, se van a construir nuevas. Y dirigidos explícitamente a la consejera de Industria, como lo planteé ya la semana pasada, me gustaría, porque entra dentro de su competencia directa, caso de Leticia García, se le ha preguntado por el anuncio de la planta de reciclaje de palas de Endesa, en el Bierzo, que desiste de su instalación, y que eso ha hecho hoy en el boletín que la Junta de Castilla y León revoque la autorización ambiental que había otorgado hace muy pocos meses. Esto quiere decir que no se va a invertir en la antigua planta de Compostilla 2, pero se suma además a, por actualidad, 2 empresas, Emovi y Vermont, también vinculadas al sector eólico, de componentes eólicos en este caso, que está totalmente en el aire ahora mismo, un total de 120 empleos en ERE, dentro de la misma comarca del Bierzo, una comarca pues, que debería estar especialmente bien cuidada tras el cierre de la minería, que necesita esas inversiones y esa creación de empleo de fondos de transición justa. No sé cómo valora esta acumulación de desastres empresariales en una única comarca que hoy se apuntala con esa noticia de que la planta de reciclaje de palas en Endesa tampoco se va a ejecutar. Y por otra parte, también se lo han preguntado antes respecto a las ayudas que la Junta concede de industrialización a las empresas para la implantación, para la creación de empleos. Nos comentaba el portavoz que a lo largo de 5 años tiene que mantenerse ciertas condiciones, entre otras el mantenimiento de ese empleo. Y ya respecto al polígono de Villadangos, lo pregunté la semana pasada, pero me contestó el portavoz, quisiera una respuesta de la consejera si es posible. Hay 2 empresas en Villadangos, Laten Aluminium y León Coated Solutions, que han recibido millonarias ayudas públicas. En el caso de Laten Aluminium, el presidente Mañueco hace un año anunció 30 millones de euros de este tipo de ayudas, y las 2 están en ERTE. Una lo acaba de anunciar y la otra lleva 1 año y pico y va a continuar Laten Aluminium. Entonces, la pregunta es ¿a cuánto, que ya se lo pregunté la semana pasada, han ascendido las ayudas públicas de la Junta de Castilla y León a estas 2 compañías de Villadangos? Y si se ha cuantificado qué cantidades, qué porcentaje de esas cantidades van a tener que devolver estas empresas que sí han recibido esas ayudas, pero no están creando ese empleo. Gracias. Pues planteas, si no he contado mal, 4 grandes grupos de preguntas. La primera, a nosotros lo que nos anima precisamente esta circunstancia es a exigir todavía más que sean declaradas como obligación de servicio público algunas rutas que a día de hoy no lo son. Como es natural y en función de la normativa, de las circunstancias, el recurso público tiene que destinarse a aquello que se considera obligación de servicio público. Y quien tiene que declarar una línea ferroviaria de obligación de servicio público es el Ministerio, no es la Junta de Castilla y León. Nosotros hemos insistido en que se declaren. Es verdad que nuestra exigencia en algún caso ha dado lugar a éxito, porque sabe usted que desde que pusimos en marcha este programa se declararon algunas obligaciones de servicio público de algunas líneas que no lo estaban al principio, y por tanto sí que hemos tenido un éxito parcial, pero no es total y seguiremos insistiendo. Precisamente el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,
es una de las cuestiones que le planteó al presidente del Gobierno de España el otro día, y en la documentación que se le entregó pues iba este hecho. Como está previsto que el presidente del Gobierno remita esa documentación a los ministerios y ojalá nos pueda recibir pronto el ministro de Movilidad, pues es algo que el presidente le volverá a insistir para extender toda esta red de obligación de servicio público, que coincide plenamente con usted en que tendría que extenderse, y esto nos habilitaría a poderlo apoyar. La sede del Skyle y, por tanto, del ordenador Caléndula, si mis noticias son ciertas, está en obras. Precisamente la cantidad que estamos dando nosotros es para esta obra. Y le puedo dar dos informaciones adicionales para su conocimiento y también, lógicamente, para la información que usted tiene que dar. Está previsto finalizar las obras el próximo año, de las obras que ya están en marcha, del nuevo edificio del Centro de Cibercomputación Skyle y de la supercomputadora Caléndula. Son obras que están previstos finalizarse durante el año 2025 y que queremos también realizar el traslado posterior. El traslado, le tengo que decir como segunda noticia, que tiene cierta complejidad, porque nuestro objetivo, a efectos de que Caléndula siga siendo una referencia dentro del contexto nacional en materia de supercomputación, es que no pare el funcionamiento del ordenador y, por tanto, que realicemos el traslado a las nuevas instalaciones en el año 2025 y a la vez sigan funcionando todos los sistemas de supercomputación y los servicios que se dan a terceros, para que, lógicamente, no haya un salto de continuidad que haga que estos terceros finalicen su relación comercial con Caléndula. Desde ese punto de vista hay que tener especial cuidado, ya no solamente en finalizar las obras y en el equipamiento que se está llevando a cabo y en todas las actuaciones de infraestructuras, y para eso también va este dinero, para el equipamiento final y mobiliario que fuera preciso, sino también todo lo que es el traslado, porque queremos que este traslado se haga sin que tengamos que parar el funcionamiento y los servicios que hace la supercomputadora. Porque, lógicamente, cuando se hace una prestación y esa prestación se para, pues a veces el tercero tiene que buscarse otra alternativa y luego no vuelve a la situación original. Y, por tanto, esto es lo que más nos preocupa en este momento. Finalizar la obra que está en marcha según nos hemos comprometido. Creo que, si no recuerdo mal, hablo de memoria, la obra tiene un coste superior a los 5 millones de euros. Por tanto, es muy importante lo que estamos hablando. Y finalizarla el próximo ejercicio y, en segundo lugar, dar el traslado en el tiempo que teníamos previstos. Por competencias, las de energía y las que usted ha citado en el polígono empresarial me corresponden más a mí, en lo relativo al ámbito energético, y le puedo dar la información que les he señalado, que además es la de la pasada semana. Las dos que usted ha citado, es evidente que yo, cuando a su compañero le respondía, si alguien no cumple las condiciones de inversión y cierra la empresa, antes de ese periodo tiene que devolver la ayuda. Pero si no la cierra, y no es el caso que se haya producido a día de hoy, pues lógicamente no estamos en condiciones de tener que devolver ninguna ayuda. La actividad se está produciendo. El motivo por el que atraviesan estas circunstancias ya se lo relaté el otro día y, por no ser tan largo, tampoco se lo vuelvo a contar. Pero iniciar un proceso de un expediente temporal de regulación de empleo vinculado, por ejemplo, a unas circunstancias que le pedimos al Gobierno y que le pidió el presidente de la Junta en la reunión que tuvo al presidente Pedro Sánchez, que tuviera en cuenta los aranceles en materia, por ejemplo, de la importación de bobinas de acero, pues es un elemento que, como su nombre indica, el expediente de regulación de empleo temporal es de carácter temporal y la idea, lógicamente, es que la empresa siga existiendo, siga generando actividad y dé fin a los recursos para los que en su momento se realizó esta aportación. El caso de la instalación en las antiguas, en la antigua zona donde estaba ubicada Endesa, en Cubillos del Sil, la circunstancia es un poco distinta, porque ahí lo que hemos asistido es un cierre precipitado de toda la minería y a un procedimiento donde no había transición justa. Alguno de ustedes me preguntaba qué cosas había hecho negativas Teresa Ribera para nuestra comunidad autónoma. Esta es una de ellas. No era la única, porque citábamos algunas más, pero esta es alguna de ellas. Que se había producido un cierre traumático de todas las térmicas de la actividad minera en el Bierzo, sin que se hubieran producido antes las alternativas. Nosotros decíamos primero las alternativas, luego los cierres. Teresa Ribera optó primero por los cierres y luego por hablar de alternativas, pero estamos viendo cómo algunas de estas alternativas pues tienen sus complicaciones. Yo espero de la nueva ministra un mayor compromiso que el que tuvo Teresa Ribera con esta tierra, que las decisiones que tomó no es que ayudaran poco, es que la mayor parte
de las veces lo que hizo fue perjudicar los intereses directos que teníamos en Castilla y León y, por tanto, desde el punto de vista, me reafirmo en aquello que decíamos respecto de Teresa Rivera. Deseamos que no cause tanto daño en Europa como el que ha causado en Castilla y León y deseamos también que la nueva ministra pues pueda tener la ocasión de corregir alguno de los errores que cometió su antecesora. Y estos cierres precipitados, sin alternativas, pues a veces traen estas consecuencias tan negativas como las que usted plantea, que a veces pues intentan acelerar por determinadas atracciones de inversiones y de anunciarlas. Y, lógicamente, si el grado de madurez empresarial no es suficiente, pues a veces tenemos noticias como la que usted ha comentado el día de hoy. ¿Más preguntas? Pues... Sí, yo. Sí. Perdón. Sí, Carlos. ¿Adelante? Sí, adelante. Ah, vale, es que no me veía la imagen. Bueno, es que yo no preguntaba por el cierre de la minería ni por Teresa Rivera. Yo preguntaba por la actualidad, es decir, el compromiso de asentamiento de empresas que precisamente palien la pérdida de empleo en estas cuencas mineras y que una tras otra, todas estas empresas, la que no está en ERTE, en la misma comarca además, la que no está en ERTE, definitivamente renuncia a poner en marcha sus proyectos. Esa es la valoración que yo pedía de la Junta de Castilla y León y de cómo valoran esa situación y de cómo van a trabajar para conseguir que en esta comarca, en concreto en el Bierzo, pero en cualquier otra que se haya visto afectada, bueno, pues se puedan recuperar ya no todos los empleos ni toda la actividad industrial que había entonces, pero al menos una parte, porque es que todas las noticias constantemente, permanentemente, van en el mismo sentido, a que lejos de crearse se siga destruyendo más empleo todavía en estas comarcas. Y insisto, estamos hablando de proyectos empresariales, de industria. Me gustaría conocer la valoración de la consejera del ramo. Gracias. Sí, como le digo, y son proyectos energéticos la mayor parte de ellos y por eso se lo cuento yo. Nuestro deseo hubiera sido que, lógicamente, se hubiera realizado una transición verdaderamente justa en el tiempo, que primero pensáramos en las alternativas y lo que ha habido es una situación inversa. Por otra parte, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en el apoyo a las empresas que tengan como objetivo invertir en el Bierzo, pero también hacerlo desde el conocimiento de que hay pues que hacer un esfuerzo y hay unas dificultades. A mí esas declaraciones, cuando oigo a veces de que la economía va como una moto o que va como un cohete, es ignorar la realidad de lo que ocurre para muchas empresas, que es lo que usted hoy destaca y que es una realidad en algunas de ellas, que hay empresas que tienen dificultades, que tenemos que ayudarlas. No irán nunca en nosotros pues ningún elemento de echar campanas al vuelo o hablar de ir como un cohete o ir como una moto, porque sabemos que hay muchas dificultades, muchos problemas, mucho trabajo detrás de esto y especialmente en comunidades muy industrializadas como es la de Castilla y León, que vivimos a veces las comunidades autónomas la soledad de tener que hacer estas cosas en solitario. Porque no parezca que me apartaba de contestar las preguntas que me hacían desde León. Bueno, clarificar que desde la Junta de Castilla y León somos varias las consejerías que tenemos competencias que compartimos en muchos casos. La competencia de industria es también una competencia transversal y por eso la opinión del portavoz de la Junta, que además tiene las competencias en economía y que conlleva las competencias de energía, y por eso hablaba de las cuencas mineras, etcétera, quería decir, pues evidentemente no tengo otra opinión como consejera distinta a la que ha manifestado el portavoz y por parte de nuestra consejería desde el punto de vista, como se ha hablado, de los expedientes de regulación temporal de empleo, dar las máximas garantías a los trabajadores que están en esos expedientes de regulación temporal de empleo. Como siempre, recordarles que estamos desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a su disposición, que existen ayudas específicas también para apoyar a los trabajadores que pasen algunas dificultades específicas como pueden ser estos casos y reiterar evidentemente la posición que ha señalado el propio portavoz y consejero competente en la materia de energía. Gracias. Terminamos aquí. Gracias.